Este video tiene como objetivo llegar a la definición y la utilidad de los coeficientes de verosimilitud o razones de verosimilitud, que también son muy conocidos por su contraparte en la literatura inglesa, que es los likelihood ratios. Este es el objetivo de este video, pero no quiero entrar directamente a ellos, sino hacer un preámbulo para que se pueda comprender cuál es su utilidad, cuál es la utilidad de conocerlos. Entonces vamos a empezar por acá. Esta es la conocida tabla de 2×2 que hemos visto en otros videos. No quise aburrirlos volviendo a dibujar cada uno de los valores. He escogido otros valores al azar que no hemos usado en los anteriores ejemplos, pero vamos a recapitular qué significan cada uno de ellos. Aquí tenemos el total de pacientes estudiados, que en este caso son 10.000. Para sacar la totalidad de los pacientes enfermos, es decir, que tienen la condición y que va a ir en esta celda, tenemos que usar la prevalencia de la enfermedad. Y vemos que la prevalencia en este ejemplo es del 7%. Entonces el 7% de 10.000 va a ser 700 pacientes. Una vez que tenemos la cantidad total de pacientes que están enfermos en esta población, para sacar la cantidad de pacientes sanos no hacemos más que restar de 10.000 esta cantidad de 700. Entonces 10.000 menos 700 nos da 9.300. Hasta ahí para sacar los elementos de la celda, de las celdas inferiores de la tabla de 2×2. Ahora, cuando tenemos este total de pacientes enfermos, sabiendo que la prueba tiene una sensibilidad del 70%, ¿sí? Sabemos que del total de pacientes enfermos, el 70% van a tener una prueba positiva. Entonces el 70% de 700 nos da 490 y eso es lo que ubicamos aquí en esta celda, que es la de verdaderos positivos. La celda de sería falsos negativos que tenemos acá. Simple y llanamente la hacemos haciendo una resta, ¿no es cierto? 700 menos 490 nos da 210. Lo mismo va para la segunda columna de la tabla. Si tenemos 9.300 pacientes sanos y sabemos que la prueba tiene una especificidad del 95%, solo tenemos que multiplicar 9.300 y sacar el 95% de esto y nos va a dar 8.835, que es el total de pacientes sanos que tienen una prueba negativa. Eso significa especificidad, o los verdaderos negativos. Para sacar los falsos positivos, que son los que quedan en esta celda, simple y llanamente restamos de 9.300 este valor de 8.835 y nos quedamos con el valor de 465. Finalmente, para sacar las celdas de las columnas de la columna de la derecha, no tenemos más que sumar estos dos valores, este más este, nos dan la totalidad de pacientes con el test positivo, y este más este nos dan la totalidad de pacientes con el test negativo. Recordamos también que así como estos dos valores tienen que sumar 10.000, el universo, estos dos valores también tienen que sumar 10.000, que es del universo, y así es. Bueno, sabemos entonces que la sensibilidad es la cantidad de pacientes que salen positivos de los enfermos y que la especificidad es la cantidad de pacientes que salen negativos en el test de los sanos. Y que los valores predictivos positivos funcionan de otra manera, que de los pacientes que tienen el test positivo, que son este universo, cuántos tienen realmente la enfermedad, y de los pacientes para el valor predictivo positivo. Y para los valores predictivos negativos, de este total de pacientes que tienen un test negativo, cuántos realmente están sanos. Hasta ahí es relativamente fácil. El problema es que nos topamos con estos números en la literatura y no sabemos para qué nos sirven. A la final lo que queremos nosotros, ¿sí?, es determinar esto. ¿Cuál es la probabilidad de que yo tenga la condición X o la enfermedad X, dado el hecho de que se me presente el hallazgo Y? El hallazgo Y puede ser un test positivo, ¿sí?, puede ser un test negativo, puede ser algo en la anamnesis que es positivo, o sea, algo que me refiere el paciente, algo que es negativo en la anamnesis. Puede ser algo en el examen físico, en la exploración, que es positivo. Puede ser algo en el examen físico que es negativo. Puede ser un resultado del laboratorio, por supuesto, que sea positivo, que sea negativo. Puede ser un resultado de un estudio de imágenes o otro estudio de gabinete, que sea positivo o que sea negativo. Cuando tengo este hallazgo Y, que puede ser cualquiera de estas cosas de acá, ¿no es cierto?, ¿qué tan probable es que mi paciente tenga la condición X? Es decir, ¿qué tal
probable es que esta condición X esté presente dado el hallazgo de Y. Los cálculos bioestadísticos nos sirven para eso. Pero muchas veces a estos valores, aunque los sepamos interpretar correctamente, no sabemos cómo hacer para determinar qué tan probable es la condición X. Y eso es de lo que nos vamos a referir con este y los videos siguientes. El tema es este. Tenemos por una parte, tenemos dos probabilidades. Por una parte tenemos la probabilidad la vamos a llamar universalmente probabilidad pretest, pero no siempre es una probabilidad antes de un test, puede ser antes de la anamnesis, antes de la exploración física, etc. Ustedes me comprenden. Y tenemos la probabilidad post-test, con la misma connotación. Ahora, aquí en la mitad, en este camino, hay algunos elementos, y esos elementos nuevamente van a ser la anamnesis, la exploración, los estudios de laboratorio, la imagen, etcétera, que van a modificar el resultado de esta, que es la que nos interesa, ¿sí? Tenemos que saber o de alguna manera asumir cuál es la probabilidad pretest, cuál es la probabilidad a priori de que nuestro paciente tenga X condición, X enfermedad, para en base a esto, que son apoyos diagnósticos, saber cuál es la probabilidad post-test. Ahora, ¿cómo determinamos nosotros la probabilidad pretest de una condición? Hay varias maneras de saber la probabilidad o de estimar la probabilidad pretest de una condición. Una de las maneras de estimar la probabilidad pretest es simple y llanamente haciendo un estudio de prevalencia. Un estudio de prevalencia, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, puedo hacer un estudio en mi hospital y determinar el número de pacientes, de todos los pacientes que ingresaron al servicio de emergencias con tos y expectoración, digamos tos, expectoración y hemoptisis, que luego de todo el trabajo diagnóstico tuvieron tuberculosis. Entonces, un paciente que ingresa con tos productiva con hemoptisis y que resulta tener tuberculosis. Una vez que hago este estudio, puedo saber de todos los pacientes que ingresaron con tos, cuántos terminaron con un diagnóstico de tuberculosis. Entonces eso me va a dar la prevalencia en mi comunidad, que es mi comunidad hospitalaria, de tuberculosis entre los pacientes que tienen tos. Y asimismo puede ser la prevalencia de pacientes que tienen una infección de vías urinarias entre todos los pacientes que acuden con disuria y fiebre, la prevalencia, bueno, etcétera, ¿no es cierto? No voy a redundar en ejemplos. Entonces la prevalencia, saber cuántos de los pacientes que se presentan con tal signo terminan teniendo tal enfermedad, es una de las maneras de tener la probabilidad pretest, y de hecho es la manera más acertada de hacerlo. Cuando no tenemos la prevalencia, existen otras maneras de saber la probabilidad pretest. Una de ellas es estimarla. Por supuesto, estimarla no va a ser tan bueno como medirla con un estudio, pero estimar la probabilidad pretest también puede servir de alguna manera, porque nos puede decir en base a cuántos pacientes hemos tenido hospitalizados, más o menos la mitad, más o menos del 10%, más o menos del 80% de los pacientes tienen esta probabilidad post-test luego de hacer los estudios complementarios. Entonces podemos decir, ¿no es cierto?, de todos los pacientes que ingresan con tos y con expectoración y hemoptisis, más o menos del 50% suelen tener tuberculosis. Me invento, ¿no es cierto? Entonces, otra manera es de estimarla si no tenemos estudios que nos digan la prevalencia. Y la siguiente posibilidad de tener una probabilidad pretest, ¿sí?, es la probabilidad post-test de otro estudio. Por ejemplo, entra un paciente a nuestro servicio con disuria. Luego de hacerle un examen de orina, un examen elemental y microscópico de orina, tenemos piuria, tenemos presencia de leucocitos en la orina y tenemos bacteriuria. Tenemos una bacteriuria significativa. Entonces, podemos usar como universo a los pacientes que tienen disuria y que tienen un hemo positivo para una infección, ¿sí? Sin hablar de los criterios de infección, solo decir que el hemo es infeccioso. Entonces, la probabilidad pretest en este caso va a ser
lo que nos devuelve la probabilidad post-test de otro estudio. Entonces ya no estamos hablando de los pacientes con disuria, estamos hablando de los pacientes con disuria que tienen un hemo infeccioso, y esa es la nueva probabilidad pretest, que vamos con otros estudios como por ejemplo un cultivo de orina a determinar la probabilidad post-test de que tengan una infección de las vías urinarias. Entonces la probabilidad pretest podemos medirla con un estudio de prevalencia, podemos adivinarla hasta cierto punto, estimarla es un mejor término en base a la experiencia o a lo que podemos tener de evidencia empírica, o puede ser la probabilidad post-test de otro estudio diagnóstico. Ahora bien, la probabilidad post-test, que es la que nos interesa a la final, ¿no es cierto?, también puede ser por una parte estimada y por otra parte medida, ¿sí? ¿Cómo puede ser una probabilidad post-test estimada? En general, cuando tenemos hallazgos del examen físico, de la anamnesis, etcétera, que son patognomónicos o que son muy característicos, podemos estimar la probabilidad post-test. Por ejemplo, podemos decir que un paciente que ingresa con tos, con expectoración y que tiene una radiografía pulmonar con un complejo de Ranke que me habla de una infección primaria o con un patrón característico de una consolidación apical, que nos habla en cambio no de una infección primaria, sino de una reactivación secundaria del Mycobacterium tuberculosis. Podemos decir que es muy característico de que tenga tuberculosis. Entonces, sin necesidad de hacer otras pruebas, podríamos decir que la probabilidad post-test es muy alta. No quiero decir que no sea necesario hacer otras pruebas, pero podemos estimar que la probabilidad post-test es muy alta. Entonces el paciente viene con tos, expectoración, hemoptisis, y la radiografía de tórax tiene un hallazgo muy característico, casi patognomónico para esa enfermedad. Entonces podemos estimar que la probabilidad post-test es alta. Por supuesto, estimar nunca va a ser tan bueno como medir. Entonces la otra manera es medir la probabilidad post-test, ¿sí? De esto es realmente de lo que se trata todo el tema de la tabla de 2×2, la sensibilidad, los valores predictivos, la especificidad y los coeficientes de verosimilitud, que es de lo que nos vamos a enfocar en esta serie de videos. Entonces, en el siguiente vamos a hablar específicamente de qué es un coeficiente de verosimilitud, pero antes de eso vamos a ver cómo podemos obtener la probabilidad post-test de una condición basándonos en otras medidas que ya conocemos, que son los valores predictivos positivos y negativos.